Hola, bienvenidos. Construyamos conocimiento. Soy el ingeniero Carlos Mercado. En esta oportunidad veremos el impacto que tiene el modelamiento de una escalera en una edificación. Es por esto que en este video se ha preparado algo muy especial para ustedes. Veremos aspectos importantes del modelado, investigaciones, tipos de fallas y un ejemplo con el cual analizaremos los resultados para un edificio con y sin el modelamiento de la escalera. Y es que es una duda frecuente entre los colegas que se dedican a la rama de estructuras: ¿se debe o no modelar las escaleras al momento de hacer el análisis y diseño? En realidad esta duda surge porque antes del uso extensivo del software para el cálculo, en afán de simplificar la idealización estructural, se solía incluir solamente las cargas que transmitía la escalera al edificio, lo cual nos daba un diseño adecuado respecto a resistencia por cargas estáticas. Sin embargo, la transmisión de las cargas es solo uno de los aspectos importantes para el diseño, pues tenemos otros aspectos como las condiciones de contorno, la masa sísmica, la rigidez que aporta la escalera, la flexibilidad del edificio, el amortiguamiento del material, los desplazamientos, las fuerzas cortantes en la base y más. También resolveremos dudas como cuáles son los efectos del modelado de las escaleras en el análisis, por qué a veces no se modelan las escaleras y si es que podemos modelar las escaleras por separado. Aparentemente, su impacto en el análisis es un tema un poco relevante. De hecho, no se suele ver en los cursos de análisis estructural ni de ingeniería sismorresistente en pregrado. Sin embargo, hay muchísima bibliografía sobre el tema en español, inglés y otros idiomas. Así que aquí he recolectado algunos de los principales artículos, papers que he podido encontrar en mi investigación. Por ejemplo, este que nos dice influencia de la ubicación del núcleo de las escaleras y ascensores en la capacidad sísmica de un edificio con estructura de hormigón armado. Así como este paper o este artículo, he colocado algunos más para que ustedes tengan información variada, no solamente pues de mi persona. Nos dice en el abstracto o resumen, que se observa que la fuerza cortante lateral máxima se produce en los modelos con escalera y núcleo de ascensor orientados a lo ancho del edificio. En otros papers, por ejemplo, en este que vamos a ver a continuación, que se llama Respuesta sísmica de edificios con estructura de hormigón armado deficiente considerando escaleras, menciona que las escaleras generalmente no se consideran como elementos estructurales, sino como cargas muertas, pero que finalmente proporcionan resistencia y rigidez considerable al edificio, lo que modifica considerablemente su comportamiento sísmico. Como les comentaba anteriormente, antes, quizás por la complicación que se tenía en el modelamiento y en la idealización de una escalera, pues solamente se idealizaba como carga sobre el edificio. Sin embargo, sí que aporta rigidez, resistencia y otras características que vamos a ver. En este paper, Effects of Staircase on the Seismic Behavior of RC Moment Frame Buildings, que significa efectos de las escaleras en el comportamiento sísmico de edificios aporticados de concreto, nos dice en el resumen lo siguiente. Nos dice: en ambas direcciones se incrementa la rigidez estructural, el periodo y el desplazamiento lateral de las estructuras decrece, pero las escaleras construidas nos dicen que actúan como si fueran un arriostre en la dirección longitudinal. También nos dice de que podría causar torsión debido a la forma que tiene la escalera, ¿no? Después nos dice staircase leads shear force and bending moments of columns. Esto se refiere a
las fuerzas cortantes y las fuerzas flectoras que ocurren justamente en los apoyos de las escaleras, por ejemplo, en los descansos. Y vamos a verlo esto en múltiples artículos en los cuales se ve cuáles son los tipos de falla. Les voy a mostrar algunos de los tipos de falla, ¿no? Lo más típico en casos de sismos. Nos dice, por lo tanto, para prevenir estos efectos adversos, se puede realizar la separación de las escaleras de la estructura principal. Veamos otro artículo. Bueno, antes de pasar, aquí pueden observar este diagrama que se titula Efectos de las escaleras en el comportamiento sísmico de una estructura. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice que se incrementa la rigidez principalmente, ¿no? Que cambia la distribución de la rigidez en general, cambia la distribución de las fuerzas también, se reduce el periodo natural de vibración. Momento, pasé a la diapositiva siguiente. De esta vamos a seleccionar la pluma. Aquí está, ¿no? Nos dice que se reduce el periodo natural de vibración de la estructura, se reduce el desplazamiento lateral también, mientras que respecto a las fuerzas se incrementan las fuerzas internas en los pórticos o los elementos de empotramiento o en la base de nuestra estructura. Se reducen también las fuerzas internas en otros elementos, en este caso frames hace referencia a las columnas, ¿no? Y también se produce el efecto de columna corta. Respecto a los cambios de rigidez en general, la geometría de la arquitectura y el planteamiento estructural también tiene algunos cambios, ¿no? Es que depende de la longitud de la escalera, el ancho de la escalera, el material de la escalera, también las condiciones de contorno que tiene la escalera. Es diferente tener una escalera en U, por ejemplo, que una escalera recta, ¿no? O que una escalera en caracol. También es importante ver que la losa inclinada de las escaleras sufre o más bien dicho absorbe mucha fuerza cortante de la estructura. ¿Ven? Y las estructuras que están alrededor de la escalera, como pueden ser placas o como pueden ser los núcleos, muchas veces las escaleras están al lado de los ascensores también por funcionalidad, y a veces las escaleras bordean estos núcleos de los ascensores o simplemente se apoyan de forma lateral, lo que también se concentra la rigidez en esos puntos donde está la evacuación. ¿Ven? Muy bien, sigamos entonces. En este siguiente paper se indica que las escaleras brindan una rigidez considerable al edificio, lo cual no debe ser ignorada. ¿Ven? Por aquí también es resaltado de color naranja. Nos dice due to the complex modeling of the staircase, que significa debido al modelado complejo de las escaleras. It is designed separately from non-seismic and seismic forces, ¿no? Está diseñado de forma separada de las fuerzas sísmicas y no sísmicas. Bien, sin embargo, estos elementos contribuyen a incrementar la rigidez del edificio y no puede ser ignorada. En este otro estudio se indica que se ha encontrado que muchas escaleras fallan antes que la estructura principal y se encuentran muchos daños en los elementos que la sostienen, como placas, muros, pero sobre todo en columnas, por el efecto de la columna corta. Aquí vemos algunas imágenes de escaleras afectadas luego de un evento sísmico. Se puede notar cómo han fallado de diversas maneras, ¿no? Por aquí tenemos que ha habido una falla en la parte central del tramo que sube. ¿Ven?
o más bien dicho del segundo tramo de esta escalera en U. Aquí podemos observar otro tipo de falla y otro tipo de falla. ¿Ven? Aún no vamos a analizar cada tipo de falla, aunque por aquí pueden ustedes observar algunas explicaciones. Vamos a ver algunas imágenes más. Aquí tenemos este otro estudio que nos dice Effects of Staircase on Seismic Performance of RC Buildings, o efectos en el desempeño sísmico de las escaleras en edificios de concreto armado. Es un texto muy recomendado porque está bastante gráfico, descrito cada una de las fallas que se han podido observar en diferentes casos, ¿no? En esta imagen de la parte izquierda podemos ver una falla aparentemente por cortante, ¿no? Además que pareciera que pues el concreto no es de la mejor calidad. Algunas de las fallas se presentan en los nudos y otras en las columnas que sostienen los descansos de la escalera, como por ejemplo en la imagen de la derecha, que pueden ver que se ha plastificado justamente en estas zonas donde se conecta la losa inclinada de la escalera con el descanso, ¿no? Y con la columna. Entonces, en este nudo justamente es donde se ha producido una plastificación, una falla por concentración de esfuerzos. Y en las columnas de atrás que sostienen el descanso se ha producido fallas por cortante, ¿no? Entonces produce también un efecto de columna corta. Bien, seguimos. Otras fallas por columna corta en edificios debido a desplazamientos laterales en los descansos de las escaleras, podemos verlo en estas imágenes, ¿no? Como es que se han podido documentar. En este otro artículo científico podemos ver nuevamente fallas por cortante, en este caso ya no en los apoyos, sino exactamente en la misma losa inclinada, ¿no? Tanto en la imagen de la izquierda como en la imagen de la derecha. Este paper lleva por nombre Efectos sísmicos de las escaleras en el modelado de edificios de concreto armado a base de marcos rígidos. También bastante recomendada para que ustedes puedan revisarlo y comprobar con más profundidad esto que estamos hablando. El desprendimiento de la escalera, incluso un precolapso, es claro que a nadie le gustaría evacuar por estas escaleras que se están mostrando en esta diapositiva. En caso de un sismo, imagínese la gran responsabilidad que tenemos en nuestras manos al incluir el diseño sísmico de las escaleras. Puede significar salvar muchas vidas. Incluso en investigaciones antiguas como esta, se advierte que las escaleras también afectan significativamente la respuesta sísmica de sistemas estructurales. Ahí nos dice, stairways also may significantly affect the seismic response of structural systems, ¿no? Entonces, puede afectar significativamente. Muy bien, ya casi terminamos con los estudios para mostrarles los resultados que he podido obtener de un ejemplo que hemos analizado aquí en la oficina. Nuevamente se menciona que las escaleras y muros pueden generar excentricidades torsionales. Aquí, ¿no? Stairs and walls have introduced torsional eccentricities. Aquí la traducción de la diapositiva anterior. Bien, se puede ver cómo explica que se han producido altas tensiones cortantes locales en los diafragmas de piso debido a la restricción de los muros de cerramiento de la escalera. Se han introducido excentricidades torsionales causando fallos locales en los elementos. Aquí algunas otras imágenes de este mismo artículo que ya tiene antigüedad, pero es una muestra de que desde ya hace algún tiempo se ha estado estudiando este tema de del impacto que tienen los sismos en las escaleras. En este otro artículo, en el cual habla acerca de los impactos del desempeño sísmico de las escaleras, menciona de que el desempeño disminuye a medida que aumenta el número de pisos y que, por supuesto, es diferente para cada caso. La influencia dependerá de dónde se encuentra ubicada la escalera y demás aspectos que ya hemos mencionado anteriormente. Ahora vamos a ver un ejemplo aplicativo
Así que permítanme presentarles este ejemplo en cuestión. Un edificio de 5 niveles en total, correspondiente a una vivienda multifamiliar de unos 100 metros cuadrados. En este ejemplo se está utilizando un sistema estructural de muros de concreto armado, que usa columnas y placas como elementos resistentes verticales. En uno de los modelos se ha considerado la escalera y en otro no. Ambos sistemas ya están modelados completamente. Se les ha asignado los materiales, las cargas, los casos de cargas, las combinaciones de diseño, es decir, están completamente configurados para revisar los resultados. Tenemos aquí una nota importante: los resultados son totalmente particulares para cada situación. Es decir, que los resultados que se van a presentar solamente son para este edificio y en estas condiciones que se están presentando. Pues hay múltiples factores, como la ubicación de la escalera, el tamaño de la escalera, el material de la escalera, las cargas que transmite la escalera, las condiciones de contorno de la escalera, la flexibilidad del sistema, entre otros. Bien, aquí pueden observar de forma un poco más interactiva. Esto es un video. A ver, vamos a reproducirlo. Bien, aquí podemos observar en 3 dimensiones el edificio. Se han tomado algunas consideraciones en su diseño. Probablemente pues habría que revisar la arquitectura y demás especialidades para saber por qué se ha hecho esa distribución entre las placas y columnas. Sin embargo, a pesar de que se cuenta tanto con placas como con columnas, califica como un sistema de muros estructurales de concreto armado. Bien, como pueden observar nuevamente, pues la escalera se encuentra en una zona céntrica, en una parte, si analizamos, pues en Y estaría de forma centrada la escalera, ¿no? En X se encuentra hacia un costado, pero esto se ha tratado de equilibrar con la colocación de algunas placas en el otro extremo. Por eso de que este diseño ya tiene pues una rigidez analizada. Digamos que se ha tratado de que no exista la torsión, que es bastante perjudicial para los edificios. ¿Sí? Muy bien, entonces empecemos con los resultados. Respecto a los resultados de la ubicación del centro de masa y rigidez, a la izquierda se encuentra el modelo sin la escalera y a la derecha el mismo modelo con la escalera. En primer lugar, como se puede observar, el centro de masa del modelo con la escalera se ha desplazado un poco más a la derecha y hacia el sur. Esto ya modifica la respuesta estructural, aunque en este caso el impacto es leve porque la escalera está ubicada, como les comentaba, pues en un lugar céntrico, evitando las concentraciones de rigidez en los extremos. Veamos los resultados de la fuerza cortante basal. En segundo lugar, la fuerza cortante en la base, debido al sismo estático en X y en Y, presenta una variación de casi 20 toneladas, ¿no? Lo cual obviamente nos va a producir cambios en la masa del edificio y por lo tanto también en los desplazamientos. Justamente vamos a ver los desplazamientos a continuación. En tercer lugar, los desplazamientos del centro de masa se ven totalmente afectados en este ejemplo, pues en el cuarto nivel los desplazamientos en X del modelo sin escalera son casi el doble del modelo con escalera. Pueden observar aquí, estamos con el sismo. Regresamos a la diapositiva anterior de desplazamientos. Bien. Aquí, debido al sismo dinámico, en X tenemos 0.88. Bien, en el piso número 4. He tomado como referencia el piso número 4 porque el piso 5 pues es como solamente una losa para los tanques elevados, ¿no? Entonces, aquí también en el piso
4 vemos que el desplazamiento solamente es de 0.47, mientras que sin escalera el desplazamiento es de 0.88 centímetros. En el caso de Y vemos de que el desplazamiento sin escalera es 1.03 centímetros y con escalera es 0.7 centímetros. Definitivamente los desplazamientos se han reducido, ¿no? Se han afectado. Pues en el cuarto nivel los desplazamientos en X del modelo sin escalera son casi el doble del modelo de la escalera y en Y son aproximadamente un 30% más. En cuarto lugar, para este ejemplo, las derivas máximas del modelo sin escalera están casi al límite normativo, pero las del modelo con escalera son menores. Aquí podemos observar en el piso 3, por ejemplo, y en el piso 2 están en 0.006 y 0.005, ¿no? Recuerden que para concreto el límite es 0.007, ¿no? O 7 por 1000 o 0.7%. Y con escalera tenemos unas derivas máximas de 0.025 en el quinto nivel y en Y tenemos 0.001. Bien, entonces las derivas máximas han cambiado definitivamente, ¿correcto? Ahí estamos haciendo un filtro. El filtro que se encuentra en estos cuadros, en estas tablas, está por la deriva máxima, ¿no? Entonces va desde la deriva máxima mayor hasta la deriva máxima menor. Ahora, si nos damos cuenta en los ratios, empezamos con X, ¿no? En X tenemos un ratio de 1.354 y en este otro caso tenemos 1.077. Es decir, para este caso en específico se ha controlado la torsión con el sismo en X, pero ha aumentado la torsión con el sismo en Y. ¿Por qué? Porque aquí está el ratio para el sismo en Y, para la torsión en el sismo en Y, 1.07, mientras que aquí ha aumentado a 1.25. ¿Y cuál es el límite según nuestra norma para considerar irregularidad torsional? Ven, nosotros tenemos que es de 1.03, ¿correcto? En general se han controlado las derivas, pero no siempre es así. A veces las derivas máximas aumentan debido a la torsión. Ahora, ¿por qué en este ejemplo con escalera funciona mejor las derivas que sin escalera? Porque el diseño se lo ha hecho pensando en el modelamiento con la escalera. Pasamos a los modos de vibración, ¿sí? El anterior fue las derivas, ahora estamos en los modos de vibración. En quinto lugar, y uno de los aspectos en los que más suele impactar el modelamiento de una escalera son los modos de vibración de la estructura. En este modelo sin escalera de la izquierda, el primer modo de vibración es traslacional en Y. Aquí está, primer modo de vibración traslacional en Y. El segundo es traslacional en X y el tercero es el torsional. Mientras que con la escalera, el primer modo de vibración es traslacional en Y, el segundo modo es torsional y el tercer modo es una combinación del traslacional en X y también tiene 24% de torsional. ¿Ve? Los periodos de vibración de la estructura también varían y mueven las probabilidades de traslación y torsión en todos los modos. Lo correcto es de que el primer modo sea traslacional, el segundo modo también sea traslacional y recién el tercer modo sea torsional, ¿no? Entonces, en este caso aquí tiene un mejor comportamiento. El primer modo de vibración también se le llama periodo de vibración natural de la estructura y es la forma más probable en la que la estructura se mueva
se desplace, bueno, se mueva en realidad, cuando está expuesta a vibraciones o a un efecto sísmico. Bien, después la segunda probabilidad pasa al segundo modo de vibración, la tercera al tercer modo de vibración. Entonces, como la torsión es sumamente perjudicial para la estructura, tratamos de que sea el último modo de vibración, y definitivamente va a aparecer un modo torsional entre los primeros tres, que debemos de tratar a toda costa de que el torsional sea el último modo de vibración, es decir, el modo número 3. De los tres primeros me refiero, porque la cantidad de modos de vibración dependerá del número de pisos, el número de grados de libertad del centro de masa, por ejemplo, que tenga la estructura. Veamos entonces cada una de las preguntas que nos hicimos al inicio. Todos estos cambios, por supuesto, dependen de dónde esté ubicada la escalera, cuán grande sea, cuánta carga transmita, qué material tenga, cuáles son las condiciones de contorno. Por ejemplo, hay casos en los que la escalera ayuda a controlar las derivas, como hemos visto, pero hay otros casos en los que su inclusión causa un desequilibrio total de la estructura, ¿no? Por ejemplo, si es que a la escalera nosotros tenemos esto en planta, ¿no? Y la escalera se encuentra aquí en esta zona, pues el centro de rigidez va a trasladarse de lo que sin la escalera estaría pues aquí, si es regular, exactamente en el centro, ¿no? Pero como sabemos que no siempre son las estructuras regulares, pues al tener una escalera en una de las esquinas o en uno de los extremos, el centro de rigidez se va a desplazar por aquí y va a tener una diferencia con el centro de masa, y esta excentricidad en X y en Y va a ser la causante de que se produzcan torsiones en el edificio, ¿no? Entonces se va como que a anclar a esta zona y se va a mover la escalera, ¿sí? Así, por ejemplo, ¿no? Podría moverse de esta manera. Bien. Muy bien. Entonces, en los casos en los que las escaleras de concreto tengan un empotramiento o fijación en el suelo, estas absorben gran fuerza sísmica al ser rígidas. Es por esto que debemos comprobar muy bien el diseño y no confiarnos al pensar que es solo un elemento secundario. De hecho, las escaleras son las vías de evacuación de un edificio, y si estas fallan, será fatal para los ocupantes del edificio. Así que pongámosle más atención a la próxima vez que diseñemos. Ahora, respondiendo específicamente a las preguntas. ¿Se debe modelar las escaleras en nuestros modelos estructurales? Y la respuesta es: depende. Si tienen un impacto considerable en la rigidez del sistema, deben ser modeladas. Si es que son escaleras ligeras o tienen apoyos que permiten la rotación, se pueden considerar como cargas en el modelo. Bien. Segunda pregunta: ¿cuáles son los efectos del modelado de las escaleras en el análisis? Hemos observado que impactan directamente en la rigidez lateral de la estructura, por lo tanto, impacta también en los desplazamientos y en las derivas. Además, toma fuerzas cortantes producidas por los sismos que tomarían otros elementos estructurales. Esta absorción y transmisión de las fuerzas cortantes muchas veces produce el efecto de columna corta en los apoyos, por lo que se recomienda que se calcule adecuadamente. No podemos ignorar el efecto de columna corta. Que se apoyen placas también es una buena idea, así como en la imagen que se muestra en pantalla. Pero hay que tener en cuenta también que estamos concentrando más rigidez de lo que ya aporta la escalera, ¿no? Entonces, probablemente si esto hace que se produzca un desbalance, vamos a tener que colocar más placas o más columnas por otras zonas para que la rigidez se equilibre. Tercera pregunta: ¿por qué a veces no se modelan las escaleras? Pues simplemente porque son escaleras ligeras, como las escaleras de madera,
o de materiales más flexibles como el acero, o tienen apoyos que no impactan significativamente a la rigidez del sistema porque permiten la rotación, alguna deformación angular, ¿no es cierto? Entonces es por eso que a veces solamente se consideran como cargas. Cuarta pregunta, ¿podemos modelar las escaleras por separado? Sí, de hecho es muy recomendable en situaciones donde genera mucha torsión o donde se desea que no afecte a una configuración regular de las estructuras de un bloque, pues para equilibrar la rigidez habría que usar placas, puede resultar más costoso o poco funcional arquitectónicamente. Bien, y bueno, una respuesta más de Yapa: ¿qué tipos de fallas suelen ser más frecuentes en las escaleras ante los sismos? Las fallas por cortante en la losa de la escalera, la concentración de esfuerzos en los apoyos y la columna corta son de las fallas más comunes que vemos en las escaleras ante los sismos. ¿Bien? Muy bien. Ha sido un gusto como siempre. Espero realmente que este video les haya servido de mucho y los invito a visitar a Pyramid Academy. Hasta la próxima. Sigamos construyendo mejores realidades.